De la postal de todos los diarios esta mañana es lo que pasó ayer en pocos minutos. Un shopping inundado, autos flotando de la Panamericana y granizo, parte de las postales que dejó el temporal ayer en el AMBA, donde, según remarcaron fuentes oficiales, en una hora cayeron cerca de 80 milímetros, cuando, según las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional, el promedio de lluvias para todo el mes de diciembre es de 100 milímetros para el área metropolitana. Ayer cayó en un ratito nada más lo que llueve en todo un mes. Los municipios más afectados fueron San Martín, 3 de febrero y Vicente López, mientras que en la Panamericana, por ejemplo, varios autos quedaron bajo el agua y los ocupantes tuvieron que ser rescatados, tuvieron que abandonar sus vehículos en medio del anegamiento. También se reportaron inconvenientes en Avenida General Paz a la altura de San Martín. Hubo demoras en los vuelos, esto por las alertas rojas que se generaron y porque no se podía cargar combustible a raíz de estas alertas rojas. Y una de las imágenes también impactantes de la jornada tiene que ver con lo que pasó en uno de los shoppings más famosos de la zona norte del AMBA, en el Unicenter, donde en medio de lo que era la Noche de los Shoppings, que es una festividad que se hace como para tener más ventas, empezó desde uno de los del tercer piso a caer agua y tuvieron que restringir zonas por cómo se estaba filtrando el agua a raíz de la tormenta. Para entender un poco más lo que pasó y qué puede pasar con el tiempo, tiene la amabilidad de atendernos a esta hora Marcelo Madelón, que es meteorólogo. ¿Cómo estás, Marcelo? Walter Garbarino te saluda en Radio con vos. Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? A ver, Marcelo, la primera duda que me surge es, si bien estaba previsto que iba a haber alguna posibilidad de chaparrones, de precipitaciones, lo que pasó ayer, ¿fue más de lo que estaba previsto, estuvo mal comunicado o sorprendió por la magnitud? En realidad te cuento, lo que pasó ayer son tormentas y chaparrones que no han sido generalizados. Vos sabés que estaba viendo la cantidad de agua caída y hay sectores como por ejemplo el sudoeste del Gran Buenos Aires, representado por la estación meteorológica de Ezeiza, donde solamente cayeron 7 décimas, es decir, no llegó al milímetro. Eh, y en el centro de la ciudad, representado por el Observatorio de Buenos Aires, la lluvia fue de 38 milímetros. Es decir, que no fue una tormenta generalizada, sino que en algunos sectores fue muy importante y en otros prácticamente fue inexistente. Eso es muy típico de las tormentas de verano. Las tormentas de verano a veces en un corto periodo y también en una porción reducida de espacio pueden generar granizo, lluvias fuertes y en otros lugares no. Por consiguiente, al meteorólogo le resulta muy difícil poder establecer los lugares donde se van a producir las tormentas intensas y los lugares donde no, porque no nos da la ciencia todavía para poder precisar en un área tan chica que en un lugar la tormenta va a ser de esta forma y en el otro va a ser de otra forma. Si yo digo como pronóstico tormentas fuertes, los que viven cerca de Ezeiza, que prácticamente no llovió, van a decir, le erró el pronóstico. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, Es muy se entiende típico. perfectamente. Ahora, Marcelo, da Cuando la nosotros sensación... decimos, Sí, sí. perdón, cuando nosotros decimos tormentas y chaparrones aislados o dispersos, realmente es lo que ocurrió ayer. Y hay un sector de la ciudad de Buenos Aires donde ese chaparrón, esa tormenta, fue verdaderamente intensa. Sí, te escucho. No, lo que te iba a preguntar es, da la sensación de que el último tiempo, si bien puede ser en lugares focalizados, estamos como viendo, y corregime si no es así, episodios como más violentos, como episodios de tormentas más intensas donde se da en breves periodos de tiempo más caída de agua o de fuertes vientos que de repente vuelan el techo de un colegio, vuelan el techo de un club, como si el clima estuviera mucho más intenso cuando hay algún tipo de evento meteorológico. ¿Esto es así? ¿Se está tropicalizando el clima de Argentina? ¿Qué estás viendo vos? No, en realidad no estamos hablando de clima, sino que estamos hablando del estado del tiempo, que normalmente la gente suele confundir las dos cosas y son totalmente distintas. El estado del tiempo es lo que ocurre en un momento determinado. Si yo dijera que ahora la ciudad de Buenos Aires es tropical,
tendría que tener una temperatura muy superior a la que tiene a lo largo de todo el año. Porque hablar de clima es decir, bueno, esto es lo que corresponde a un lugar determinado. No, no se ha tropicalizado. Estamos en una época del año donde lo lógico es que las temperaturas sean elevadas, ya estamos en verano, y el verano es así. No solamente que trae consigo temperaturas elevadas, sino que también se elevan los porcentajes de humedad y la combinación de calor y humedad da lugar a tormentas que también son muy típicas en el verano. Es decir, estas situaciones meteorológicas no ocurren en el invierno. No hay tormentas fuertes en el invierno, más allá que Buenos Aires suele tener algunas tormentas, pero hacia el oeste del país, qué sé yo, la provincia de Mendoza o de San Luis, de Córdoba, no registran tormentas en el invierno. Es muy típico del verano, y estas tormentas, cuando hace mucho calor y hay mucha humedad, tienen mucha energía para convertirse en tormentas mucho más importantes que dan lugar a veces a la caída de granizo, a fuertes vientos, que son todos localizados y generalmente por debajo de esa tormenta. Es normal, no es nada del otro mundo que en esta época del año tengamos tormentas fuertes, y va a ocurrir a lo largo de todo el verano, pero no es porque haya cambiado el clima, más allá que hay un efecto de cambio climático a nivel mundial que hace que tengamos un poco más de calor que hace unos 30 años atrás, y al tener un poco más de calor, puede que estemos hablando de algunas décimas, a lo sumo 1 grado. Ese anexo de calor que tenemos por el calentamiento global da lugar a que algunas tormentas sean un poquito más fuertes, pero es normal en esta época del año que ocurran, y que a lo mejor en estos días tengamos la noticia de algún tornado en alguna provincia, porque también es normal que tengamos tormentas severas, insisto, en esta época del año. Marcelo, antes de pasar a la pregunta que debe estar esperando mucha gente, si mesa adentro, mesa afuera, ¿qué ves para este verano en cuanto en qué fenómeno estamos ahora? ¿Estamos en la niña? ¿Estamos en el niño? ¿Qué se puede esperar en función de eso para este verano? ¿Va a ser un verano un poco más seco, un poco más lluvioso? ¿Y qué esperas en cuanto a la temperatura? En realidad estamos en una especie de transición de la niña al niño. ¿Qué significa eso? Que muy pronto vamos a hablar de una condición neutra, es decir, que no es ni una cosa ni la otra. Es Pero no mientras tanto binario, todavía... ¿Perdón? es no binario. Claro, o no es chicha ni limonada, por decir así. Es decir, por ahora todavía tenemos los efectos de una niña muy débil, pero acá la corriente fría de Humboldt, que sería el efecto de la niña, cuando el agua está un poco más fría de lo normal, da por resultado que en el litoral argentino tengamos menos lluvias, y tengamos un poquito más de temperatura. Bueno, lo que nos estaría dando, que no es un pronóstico extendido a largo plazo, sino más bien es una tendencia, que todo lo que es la Mesopotamia, todo lo que le llamamos el litoral, eh, parte de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y una parte del este patagónico, tenga un poco menos de precipitaciones. No estamos hablando de sequía, estamos diciendo que en vez de ya caer, no sé, en un lugar normalmente caen 120 milímetros, bueno, que caigan 110 o 105. Es decir, va a seguir lloviendo, pero un poquito menos. ¿Y qué pasa con la temperatura? Hay un sector del país que es el noroeste, es decir, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, que como va a tener más lluvias y va a tener más nubes, esas lluvias van a producir una refrescada, por decir así, y van a tener un poquito menos de temperatura. Estamos hablando a lo mejor de 1 grado, lo cual es bastante. Pero en el resto del país, principalmente Patagonia, el centro, que sería Córdoba y San Luis, el este, que es Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, todo ese sector va a tener mayores temperaturas, un poquito más de calor. Es decir, los próximos 3 meses, que lo que les interesa más que nada a la Capital Federal y alrededores, se espera un poquito más de calor y lluvias normales. Y ahora vamos a la pregunta que muchos deben estar esperando hoy. ¿Mesa adentro, La mesa afuera o pregunta depende de del la región del millón. país? Depende de la región del país, pero para Capital Federal y alrededores estamos esperando que esta tardecita noche
tengamos tormentas y chaparrones. Se acerca un frente frío que va a producir tormentas y más o menos estarían llegando cerca de la medianoche. Así que yo iría preparando por las dudas la mesa adentro. Puede ser que al llegar a Capital Federal se atrasen un poquito las tormentas, pero cerca de la medianoche estarían las tormentas y chaparrones. ¿Y va a haber un descenso de la temperatura o va a ser un descenso temporal con la tormenta? Hay un descenso de la temperatura, por eso la mínima puede estar en 18, lo cual es bastante, va a refrescar temporariamente, pero ya la máxima mañana sube más o menos a 29, 30 grados y esperamos, sí, el resto de la semana días de calor. Así que desciende momentáneamente, pero el resto, hasta terminar el mes, calor. Marcelo, muchas gracias por estos minutos en Radio con vos y que tengas feliz Navidad. Igual para ustedes, un gran abrazo.